Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén pasando una excelente tarde. Hoy vamos a iniciar un poco temprano, pero créanme, va a ser un programa excelente el día de hoy. Y una disculpa porque no va a estar Mr. Black. A él este cambio de horario pues le movió todo su día. Entonces le dije a mi amigo que no se preocupara. Si el viernes pasado él estuvo solo, bueno, a mí me toca estar un viernes solito. El día de hoy me acompaña un psicólogo clínico, tanatólogo, amigo de amigo maestro, me imagino que maestro también de la querida Becky Chandomía, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo, porque ella es la que nos ha contactado con los grandes psicólogos con los que hemos hablado aquí en el programa. Déjenme presentarles a Rubén Darío Vázquez Lara, que tuvo estudios en la Universidad del Sur, aquí en nuestra capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí se recibió en la licenciatura de Psicología Clínica por parte de la Universidad de Oaxaca, Regional del Sur de Oaxaca. Se especializó en tanatología, esta especialización en manejo del duelo y los procesos de pérdida, que por cierto, ya hemos tenido webinars sobre esta situación aquí en El Zorro que Enseña. Es muy importante, no crean que es un tema de moda, es un tema muy importante para la paz y la tranquilidad de todas las personas que han pasado un proceso de duelo o que acaban de perder a alguien. Este 2020 se ha caracterizado porque hemos perdido no solo material, no solo tiempo, no, hemos perdido seres amados, hemos perdido familiares y demás. Y también tuvo la oportunidad de estudiar la licenciatura en Administración Educativa especializada en casos especiales en la Universidad San Carlos de Guatemala. Para mí es un gusto tenerlo aquí, al psicólogo, al tanatólogo, al buen Rubén Darío Vázquez Lara. Rubén, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación al Zorro que Enseña. Y bueno, estamos aquí. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues hoy vamos a referirnos a un montón de temas que son interesantes que ustedes lo sepan. Muchas veces no tocan científicamente el tema o en el sentido no nos hacen explicar en qué es lo que nosotros trabajamos y cuál es nuestra vida diaria del psicólogo y como del tanatólogo en sí. Claro. También vamos a explicar ese proceso de la terapia y acompañamiento que es muy distinto y vamos a saber en qué es lo que trabajamos nosotros en las patologías mentales. Eso es importante y no sé si tienes alguna duda o algo. Pues tengo varias ahí por parte del público, pero vamos desarrollando punto a punto. Recuerden que estamos en un momento, en una serie de videos de conocimiento científico, donde estamos desmitificando y aclarando ciertas dudas y malos conceptos que hay sobre la ciencia, que hay sobre ciertos temas científicos, sobre cierto lenguaje científico y sobre todo que este es otro video que continúa en la saga de salud mental y salud integral, de la que hemos estado hablando con mucho énfasis. Si usted se está preguntando, porque es la primera vez que nos ve y dice, pero ¿de qué está hablando el Zorro? ¿Por qué dice que salud integral? Bueno, la salud mental es parte de la salud integral, no solo es nuestro cuerpo, también es nuestra mente. Y malamente nuestra mente la hemos dejado siempre de último. Esto es de momento, al rato es que yo le eche ganas. Sí señor, sí señora, no solo que usted le eche ganas, también hay que hacer un cambio de vida, de actitud, y para eso están los profesionales de la salud mental. Por eso tenemos el día de hoy a nuestro super invitado. Primeramente vamos a evocarnos a la historia de la psicología, porque la psicología, platicábamos ahí antes de iniciar con Rubén, no empieza como tal como una ciencia, ¿no? Es el estudio del alma, me decías. Sí, mire, la psicología viene desde el tiempo de los griegos, pero ellos sabían que no muchos, como Platón, Aristóteles, muchos
muchos sabían que había algo más que nos movía, pero no sabían porque solo sabían porque no tenían, no podían tratar cuerpos, algunos decían no podían hacer necropsias, entonces sabían que tenían sabía que había una energía, eso le llamaron dualismo, el dualismo sabíamos que había algo que nos movía. A esa parte de la psicología se le llama la precientífica. A esta parte de la psicología ha sido como definida de diferentes modos a lo largo de la historia. Pero la parte de la filosofía que ocupa, se podría decir, del alma. Ya nadie sostiene aquella definición de la misma que corresponde en aquel periodo que la psicología no era considerada como ciencia. En ese entonces, en los tiempos de los griegos, no se consideraba como ciencia. Periodo llamada psicología precientífica, después viene el periodo científico, cuando ya se hizo un laboratorio científico en el sentido del tratado de las patologías o enfermedades de la salud mental. Uno de los padres, como es el padre de la psicología, uno de los que hizo primeros experimentos, se podría decir, fue Freud, que y ustedes saben, como la historia, tenemos el proceso de que él hizo el primer que trató la histeria en las mujeres. Pero para regresar al tema, dice que desde la psicología también estaba amarrada a la filosofía, que se consideraba toda la madre de todas las ciencias. La filosofía es la madre de todas las ciencias. De muchos siglos se consideró que esa parte era fundamental, por lo cual se encontró que sí, por lo cual era una parte fundamental la psicología precientífica. ¿Y cuál fue esa base? Hay muchas teorías, y la primera teoría que encontramos de la base precientífica es la teoría de los humores. Pero ¿sabe? La teoría de los humores es Hipócrates. Hipócrates nos dice que la teoría de los humores, podíamos tratar y explicar el temperamento del humano según los humores que tenemos. Sí, empezó a ver a las personas que algunos eran gorditos, calóricos, algunos éramos rojitos, algunos eran que tenían temperamentos que eran flemáticos, eran como que más con ira, que tenían emociones y que sentían, pero eso fue hace más de 2000 años en esas teorías. Los orígenes de la teoría de los 4 humores se encuentra en el siglo V antes de Cristo, imaginemos hace cuánto, antigua Grecia, que fue la cuna de que se convertía la civilización occidental. Era donde estaba, se podría decir, ahorita la gran población de todas las personas. Imagínense nuestra Ciudad de México en aquel entonces era Grecia, ¿verdad? Acá, ¿cuántos millones de personas no están en la Ciudad de México? La realidad dice que esa teoría que somos y hacemos lo que hacemos según lo que sentimos y según nuestros humores. ¿Pero qué es esa teoría? Se podía decir. Originalmente la teoría de los 4 humores es la propuesta de un médico griego que se llama Hipócrates. Se basa en el supuesto de que el cuerpo, supuesto, porque era supuesto, porque todavía no había necropsia, que del supuesto cuerpo humano está compuesto por 4 sustancias básicas. Y las 4 sustancias básicas es, la primera, la bilis negra. Dice que la sustancia básica de la bilis negra está basada en elemento, dice que también está basado en los 4 elementos, y uno de los elementos es la tierra. Dice que cuando tenemos bilis negra es una propiedad que era el frío y la sequedad. ¿Qué quiere decir? Somos personas que tenía también en aquel entonces, se creía que la teoría de los humores, cuando era en el sentido de la bilis negra, eras melancólico, podría decir. Era rígido, tenía algunas emociones específicas. Pero no solo queda el primer humor, queda el segundo, bilis amarilla, el humor correspondiente del elemento fuego.
¿Qué quiere decir? Eran personas que se observaban, que tenían ira, que eran calientes, tenían una temperatura mayor. Muchos, muchos han visto que no todos tenemos una temperatura completa. Ahorita ahorita la moda de que nos toman la temperatura al llegar a cualquier lugar, lo normal, algunos están entre 35 a 37 grados. Algunos tienen diferente temperatura. Algunos tienen correspondiente, dice que algunos somos más cálidos que otros. Sus cualidades eran la calidez y la sequedad. ¿Qué quiere decir? Son personas muy secas, pero también son personas muy cálidas en ese sentido. Pero el otro, hay uno más, que es la sangre. Dice que es la sustancia vinculado al elemento aire, un elemento del aire, cuyas propiedades dice que era la calidez y también la humedad. Y el otro de los humores que nos decía Hipócrates era la flema. La flema dice que era una sustancia relacionada con el agua, que era lo que corría o lo que nos lavaba, consideraban, cuyas propiedades eran, dice que era el frío y también la humedad. Pero no solo se queda ahí, porque muchos de ellos empezaron a ver que los humores, según la temperatura del humano, según las secreciones que tenía el humano, así eran las emociones que tenía cada uno. Galeno, ya después, en otros años, empieza a dar, con los estudios del doctor, nos empieza a decir que hay una teoría y de cuáles son los tipos de personalidad, que eran los siguientes. Y nos dice que de los 4 humores, nos tenemos el primero. Cada una de las personas, según los humores que tiene, vamos a tener algunas características. La primera, sanguínea. Dice que correspondía a personas alegres y optimistas. Los griegos observaron cómo eran las personas y cómo generalmente actuaban y tenían los elementos. Dice que lo consideraban sangre, ¿verdad? Sanguíneo. Sanguíneo, que quería decir la tendencia a expresar cariño por los demás y la seguridad de sí mismas, y correspondían a la sustancia de la sangre. Dice que eran personas seguras de sí mismas, tenían la sangre, tenían aquello de que sí, eran alegres y optimistas. Muchas de las personas que andan el día de hoy, aunque tengamos COVID, somos optimistas. Hay que ser positivos, hay que tener una opción al desarrollo, no nos podemos quedar en la etapa del miedo. Melancólicos. En el sentido de melancólicos, la bilis negra. El temperamento definido por la presencia de una cantidad de bilis negra dice que este fluido nos da el temperamento asociado a la tristeza, sensibilidad artística, fácil de conmover. Muchas personas que tienen asociadas a la tristeza y sensibilidad artística y se conmueven a los demás, muchos son melancólicos. Y generalmente esas personas me dicen, es que ando de depre, ando de tal cosa. Generalmente en esta etapa de frío vamos a encontrar a personas melancólicos, y por lo cual, porque nuestra temperatura de nuestro cuerpo baja, son las épocas propicias para tener procesos depresivos, o si no, melancólicos. El número 3, encontramos el flemático. ¿Se acuerdan del humor que habíamos dicho de la flema? Lo corresponde al humor de la flema, dice que son las personas asociadas a este temperamento, dice que son las personas frías, irracionales, aquellas personas que son como los patrones, o que son personas muy frías y que no sienten emociones. Pero por eso encontramos que ahí en esta teoría encontramos los principios de algunos trastornos de personalidad que se tienen en el mercado. Ese es nuestro trabajo de psicólogo. Colérico. Imagínense que tenemos en esa teoría, tenemos el colérico, pero dice que generalmente está generando más bilis amarilla. La bilis amarilla dice que es la que expresaría a las personas apasionadas, amorosas, de enfado fácil,
Imagínense lo contrario, son personas afectivas, pero de enfado fácil, con una gran energía. ¿Qué quiere decir? Hiperactivos, personas con energía, que se enfadan fácilmente, por lo cual, si ustedes no han visto ahorita las noticias, cuando estuvimos en la pandemia, muchos de nuestros hogares nos enfadábamos, pero era porque teníamos nuestros humores de bilis amarilla en el sentido superior. Estábamos teniendo el humor colérico, según esta teoría. Okay. El día de hoy, pues, ya no es, solo es una base en que nos basamos en las teorías científicas. Pero tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque si una persona, tengo que observar si llega con temperatura, si tiene tal temperatura, porque no, como psicólogo, ahí se recuerdan, no podemos tocar al paciente por ética profesional. No somos un diagnóstico de un médico, pero sí tenemos que observarlo correctamente, qué temperatura lleva, qué síntomas lleva, qué tan colérico llega, qué tan sanguíneo, qué tan flemático, qué tan melancólico llega. Tenemos que saber, esa es la base de todo en el sentido. Y todo esto a través de un proceso. ¿Alguna pregunta? Claro. Este es el proceso científico, meramente científico, de la observación, de la hipótesis, de la teoría, de ir buscando y de refutar. Yo creo que por eso te refieres a este sentido de Correcto. Ya no lo utilizamos del todo, pero lo conocemos, porque es un primer momento con cualquier paciente. Eso es muy importante. Correcto. Bueno, entonces correcto. Es todo este con cambio. Cualquier paciente vamos a tener la observación completa. Claro. Entonces partimos del conocimiento del alma, de la filosofía, y llegamos a este momento científico de un análisis, de una metodología para comenzar en un proceso de recuperación, como las ciencias médicas. Primero te observamos, descubrimos cuál es la sintomatología y por ahí procedemos a sanar. Entonces, tu trabajo es bastante complejo, Rubén, en este sentido de observar, y cada paciente es un mundo nuevo, una situación distinta, y ya lo había yo mencionado en otros capítulos, que la gente debe comprender que no hay un estándar, que no hay una medida, que no hay una fórmula mágica. A mí generalmente me gusta hablar que en el mundo hay fórmulas, pero en la psicología y en la situación humana, como todo es tan cambiante y todo refiere al contexto y a situaciones únicas, no podemos hacer un término general, no podemos decir a todas las personas que sufren esto, pues la cura es esta, ¿no? Es a veces un problema que la sociedad dice, bueno, yo sufro esto igual que el otro, ¿por qué no me dan el mismo tratamiento? Porque no te sientes igual que el otro, no son los mismos patrones, no son las mismas situaciones que te han detonado tu malestar. Me gusta esto que mencionas de la época de frío, porque en esta época que muchos se relajan, que muchos dicen me siento triste, el cuerpo reacciona y las defensas bajan, y es la época donde todos se enferman de gripa. De hecho, uno de mis colaboradores me dice, para mi cumpleaños voy a tener gripa. Le digo, lo estás deseando, vas a tener gripa. Entonces tienes que cambiar esa actitud de estar deseando la gripa, de quererte meter en el agujero. Un saludo a mi amigo Jorge Sol, que yo le he dicho que hay que salir del agujero, no hacer cómodo el agujero, porque de repente veo que mi amigo no quiere progresar, quiere estar ahí, dice, es que aquí estoy feliz. No, tenemos que romper ese esquema porque tienes mucho potencial, ¿no? Bueno, Rubén, en este sentido estricto, que ya hablamos de la teoría de los humores, quién es su mayor exponente, y todos estos puntos, me intriga mucho esta situación de la necropsia. Hasta que no empezamos a hacer autopsias, el humano desconocía mucho de sí mismo, ¿no? Yo hace unos días que estuve en la Ciudad de México,
Tuve la oportunidad de Y pasar, en eso, la ¿Mm? oportunidad de pasar al... Hubo una exposición de Leonardo da Vinci y te muestran cómo fue cambiando de la filosofía a la pintura a la Correcto. medicina. Y es aquí en la medicina donde tiene un boom muy grande sobre sus trazos y sus dibujos sobre el cuerpo humano. Y le decía yo a la persona con la que iba, le digo, mira, esta evolución, ¿qué tanto pudo haber trascendido la medicina si los dibujos, si todo el trabajo que hizo Da Vinci realmente lo hubiera podido compactar en el libro que él deseaba? Pero era un hombre que quería abrazar muchas cosas y hacer muchas cosas, pero me refuta este hecho de decir cómo desconocemos incluso a la fecha muchas situaciones de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y por eso estos programas que estamos haciendo para desmitificar las ideas sobre la salud mental. Bueno, Rubén, Correcto. avancemos entonces al racionalismo. Correcto. Racionalismo, eso es importante porque vamos a decir una palabra en latín ratio, que quiere decir razón. Esa es una de las primeras de las corrientes psicológicas que encontramos en lo general, en la percepción de que ve el espíritu. Creemos que hay algo, pero hay una razón de, ¿ya me entendieron? Había algo que sí, hay un espíritu y hay un entendimiento. La mente y el entendimiento, el funcionamiento de la relación. Sí creemos que hay un alma en el sentido, pongámoslo, sí dijeron los griegos que había un alma, algunos decían que no. Bueno, aquí creemos en los humores, sí ya le llaman espíritu ya. Entonces, estoy, estoy viendo por qué y el por qué de la psicología. ¿Ya? Ratio, razón. Quiere decir que había la relación con el mundo, consideraba esta relación como forma superior al humano. ¿Qué quiere decir? Forma superior del pensar humano. Hay algo más, el pensamiento humano, quien lo rige. Tenemos que ver esa razón. Nos se hacían esas preguntas. Pero entonces conlleva a que el racionalismo es la ¿qué quiere decir? Que llegaban a tener toda la idea completa de la razón de qué era la fuerza que movía el cuerpo. Pero muchas veces, antes de eso, ¿qué era lo que nos movía? En la teoría más adelante veremos que es el deseo. El deseo es el que nos mueve en todo momento, el deseo de vivir. Lo último que perdemos nosotros es el sentido de vivir, cuando se pierde el deseo, el motor de vida. Así empezamos con el racionalismo, empezamos a saber qué es lo que nos mueve. Algo es lo que nos está moviendo. Dice que de esa manera observaban al sujeto, al humano, a la persona. Sujeto le llamamos nosotros porque era un sujeto sujetado. Sujetado porque está en nosotros, somos los que vemos a nuestro paciente. Le llamamos sujeto. Dice que estaban viendo ya concebir la realidad, sino ante la suma de sensibles con los conceptos. Ya habían conceptos, ya habían una base de forma más antigua, que ya estaban relacionando a Platón, ya habían otras filosofías. Ya dice que se haya convencido que todo era verdadero, sin saber que se distingue por las notas de necesidad de la lógica. ¿Qué quiere decir? El racionalismo creía que todo lo que podíamos tocar era real. Eso era una de las cosas que el racionalismo no entendía, que también había... Antes teníamos dos mundos, el real, el irreal. Pero hay
todavía que ahorita estamos ya lo virtual. Ahorita crecemos todavía con otro mundo más. El virtual es una parte fundamental. Dice que de este mundo más posterior llegan otras teorías. El racionalismo nos lleva a los exponentes a Descartes, que quiere saber la existencia de Dios, quiere saber cuál es en forma lógico-racional. En realidad, él quiso saber la existencia de Dios, pero ahí hay una anécdota en el sentido de él, que dice que grandes exponentes del racionalismo, René Descartes, dice que venía de una familia noble, iba a estudiar para ser sacerdote. Dice que él sabía matemáticas, era científico, literatura y todo, pero él quería saber en realidad la existencia, que si existía Dios. Dice que hay una gran historia de él, que es el sueño. Después del sueño con Dios, él ya no vuelve a escribir nada sobre el racionalismo, porque él quería saber toda la existencia. Si este lapicero es verde, ¿por qué fue verde? Porque se fue por los pigmentos, porque fue la aleación, porque fue tal cosa. Él quería saber toda la realidad. Ese es el racionalismo. ¿Por qué la existencia de esto? Empezaron a saber la existencia. El racionalismo quiere decir entonces que era la parte fundamental, lo que estamos viendo. Solo lo que vemos vamos a percibir, no lo demás. El racionalismo se basó en eso. Una de las características del pensamiento era, el problema cartesiano era en el sentido de una figura de inseguridad, en el sentido de que tenían la inseguridad de cómo fue hecho esto. Tenemos que saber en realidad el por qué, cómo se hizo y todo. Eso es lo real. Y en eso tenemos que tener el conocimiento. Estamos hablando, me decías, en 1500, Descartes en 1654, y nos dice la relación, y es donde aparece la relación hombre-Dios. Empiezan a dudar de esa duda absoluta, pero sí empezaron también a dudar del sentimiento en la creencia. ¿Por qué fue parte fundamental de que el humano tuviera una creencia ante una deidad, que es la palabra Dios? ¿Por qué? Y Descartes quiso saber la realidad de él. Una de las cuantas se caracteriza el sentido de esta rama psicológica del racionalismo. Quiero saber el porqué de todo. Por supuesto, ya con otras corrientes que ya vienen posterior, pues sí es parte fundamental del racionalismo. Sí sé que le está pasando algo a mi paciente. Tengo que saber qué le está sucediendo en el momento que llega. Pero ahí se recuerdan de que muchas patologías, muchas enfermedades de la mente, hay unas partes que podemos estar alucinando y podemos estar imaginando. En una esquizofrenia, en una histeria, en un proceso neurótico. Entonces, sí tenemos que ver el racionalismo, saber qué es lo real de la vida del paciente. El por qué está llegando y por qué está haciendo.
dónde fue el motivo y cuál fue el momento traumático o situación de que llega a una crisis. ¿Alguna duda en ¿Cuál este es el sentido? punto de la crisis? Exactamente. Y vamos ahí directamente a esto que te comentaba hace un momento. La diferencia entre la psicología y la psiquiatría, ¿no? Porque el público de repente dice que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre las patologías, entre las formas de tratar. La diferencia, hay tres cosas. Te voy a explicar la psicología general. Hay un psicólogo general, un psicólogo clínico y un psiquiatra. La diferencia entre todos, ¿qué quiere decir? Uno de la psicología general solo va a diagnosticar. Diagnostica y el clínico diagnostica y puede dar terapia. Y el tercero es el psiquiatra, es médico y va a dar la base que si necesita algún medicamento y él va a medicar al paciente. Cuando llegan con procesos neuróticos, esquizofrenias, con procesos puede ser de que tengan insomnios crónicos, de procesos de sueño. En esta pandemia nos tocó que muchos teníamos insomnios o cambiamos el reloj biológico, estábamos durmiendo y estábamos casi despiertos toda la noche porque toda la noche estaba en un silencio total y en la mañana también está en un silencio total porque todos estaban en sus lugares. El reloj biológico se cambió. Muchos de esos trastornos de sueño son los que observamos nosotros. Nosotros como psicólogos tenemos que canalizar a nuestros pacientes al psiquiatra y el psiquiatra es el que va a medicar. Nosotros vamos a dar la terapia en el proceso de la ansiedad. ¿De qué es la ansiedad? La ansiedad es una causa de una enfermedad mental. Nosotros vamos a dar el principio de la relajación, vamos a dar el principio de encontrarse a él mismo, de fortalecer los miedos y por último, encontrar el significado de qué está pasando para su futuro. Eso no lo hace el psiquiatra, eso lo hace el psicólogo. ¿Ya? Esa es una terapia. Todas las terapias tienen su protocolo específico y está armado para que podamos nosotros, según la corriente de cada uno de los psicólogos, que eso ya lo vamos a entender, en mi persona es humanista, yo acobijo a mi paciente. Acobijar quiere decir acompañar, acompaño a mi paciente, acompaño en su duelo, acompaño en su proceso patológico, se podría decir, o enfermedad mental, o en su pérdida, o en su proceso depresivo, o en el proceso de sus problemas mentales que tenga. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues esa es una parte muy importante para aclarar para el público en esta situación de procesos, de medicamentos. Cierto es, cuando empezamos a hablar sobre situaciones psicológicas, nos habían dicho, porque el programa lo empezamos a hacer 2 meses después del inicio de la pandemia, y el primer psicólogo con el que estuvimos trabajando nos dijo todo lo que ha detonado, las personas que cayeron en depresión. Mira, yo estoy llevando varios divorcios, entonces esta situación de estar encerrados con los demás, este encontronazo de repente de ya veo a mi familia a todas horas, y a muchos me decían a mí, oye, ¿tú cómo estás pasando la pandemia? Le digo, yo vivo en pandemia como desde hace 2 años, ¿no? Vivo en mi casa aislado, aquí trabajo, convivo con mi mamá, convivo con la gente que tengo que convivir, pero no he sentido así de repente el golpe, ¿no? Porque el número de personas con las que se convive son pocas. Tal vez lo veo duro en las situaciones de salir, ¿no? Porque yo salgo mucho a la calle, en algunas cosas mías. Ahora se duplicaron, se triplicaron, porque son mis cosas, las de mis abuelos, las de unas tías, y que se cambia toda esta dinámica. También observé
esto que mencionas, el cambio del reloj, del uso del sueño. Empezando con los amigos que empezaron a trabajar más de 20 horas, porque el trabajo es que como estás en casa puedes contestar el correo, puedes ponerte a trabajar, y esto empezó a generar un desgaste terrible. De hecho tengo amigos, que un saludo, los acabo de ir a ver a la Ciudad de México, que viven trabajando. Digo, me parece una exigencia por parte del gobierno innecesaria, que todos los días estés haciendo lo mismo, que números y números, porque en la tarde tiene que salir Gatel a dar los números que ustedes generan, pero ¿por qué no Gatel dice un lunes y un viernes cómo arrancamos la semana, cómo acabamos la semana? Porque quien ya era gordo, cuando yo lo conocí gordo en el 2018, lo vi ahorita y le digo, ¿qué te dio? ¿Tienes azúcar o qué? Porque era otra persona, era igual o más delgado que yo, y sí me asustó, me impresionó verlo tan delgado. Y a otros que han caído en depresión, que han caído en ansiedad, que están en procesos bastante fuertes porque están trabajando, hay duelos familiares porque falleció alguien, fallecieron padres de familia de muchos de los que trabajan en la cuestión hospitalaria de la Ciudad de México. Y en fin, tienen ustedes una línea de trabajo muy grande, muy pesada con toda esta gente, y también con el ciudadano común, con el maestro, sobre todo. Ellos han estado ahorita en crisis por insomnio. Correcto. Entonces hay una línea de situaciones bastante pesadas. Quiero que pasemos con el hombre, con el psicólogo, con el hombre más pesado de todos, quien definiera el ego, el superego. Hablemos pues de Freud. Hablamos del freudismo. ¿Está bien? Vamos a hablar de Freud. Freud es el primer que expone su teoría psicológica y se considera el padre de la psicología, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el sentido, se podría decir, ortodoxo, alemán en aquel entonces, porque él era judío, como ustedes conocen, pues estaba educado de una manera cuadrada, en el sentido muy drástico, muy conservador, en el sentido religioso. Entonces encontramos, sí, pero fue el primero que se brinca la borda, en el sentido de hablar de deseo, de hablar motores, hablar de sexualidad, da una corriente sexual, da el duelo. Es el principio de la tananología de nuestro padre. Se podría decir, él es el que da el proceso de la tristeza a la melancolía. Tiene un solo libro para escrito de que observó a sus pacientes de que en primero de la tristeza llegaba la melancolía. La melancólico dice que no solo se llegaba de un solo. Entonces, en ese sentido, vamos a irnos a hablar primero que Freud, austriaco, en el sentido de fundador del psicoanálisis, que podemos dar algunos datos, aunque con frecuencia no comprendemos qué es el psicoanálisis en sí. ¿Por qué psicoanálisis? Él dio los instintos básicos de la mente, cómo se manejaba el ego, el superego, el cuerpo, cómo tenemos el ego y el superego. Quiere decir que aquel diablito, uno bueno y uno malo, en aquellos cuando él te está apoyando, el bueno, no hagas esto, y el diablito malo está, sí, hazlo. Lo más fácil es la representación de que tenemos un diablito bonito y un diablito bueno.
Esto es lo que nos mueve. Pero dice que para tratarlo más científico, vamos a empezar, dice que sí, él da los instintos básicos. Dice que hay un motor y ese era el líbido, y el líbido es el deseo. El líbido es lo que nos está moviendo. Entonces ya no había una creencia de que era el alma o algo, sino lo que nos decía es que sí, el líbido es el que nos está moviendo, todos los procesos mentales. Y Freud nos da los procesos mentales. Los procesos excepto de percepción externo. ¿Qué quiere decir? El proceso de que decía que veníamos como un cuerpo, como un papel en blanco, pero no. Dice que desde que nacemos tenemos esas modelos o vamos absorbiendo y que se va haciendo una huella anémica. Una huella anémica son todos los recuerdos que nosotros tenemos desde niños. Emocionales, afectivos, desde que se está en el vientre de la madre. Entonces dice que esa huella anémica son recuerdos y cuando están reprimidos, no entendemos por qué cuando somos adultos nos sentimos mal y entonces salen a relucir. Dícese que nos marcaron de la etapa, él decía, de la etapa de 1 a 7 años. Somos lo que es de 1 a 7 años. El humano se forma en la etapa de la niñez. Él es el que da las etapas sexuales, él es el que da los procesos mentales. Dice que son las características del líbido, eso es lo que gobierna el placer. Dice que somos el placer nos gobierna. Dice que de esa indiferencia o moralidad que él tenía, pues tuvo que ver porque fue el primero que trató la histeria en la mujer. ¿Por qué las personas perdían hasta la movilidad de las manos o de las piernas? Porque tenían histeria, las mujeres tenían histeria. Algunos de sus casos son de los grandes que se han estudiado. Pero para explicar, bueno, dice que sí, dio los procesos mentales. ¿Y cuál era? Dice que los instintos básicos. Dice que es la conservación o la preservación. Dice que nosotros vamos guardando poco a poco la información. Dice que van haciendo como huellas anémicas en nuestro cerebro. La huella anémica es aquel recuerdo que va hasta atrás y en ese proceso vamos recordando poco a poco, aunque esté en nuestro subconsciente, y cuando lo necesitamos, vuelve a nosotros. Por eso es algo que él dice, el proceso o modelo básicos mentales, él fue el primero que nos dijo, sí, hay instintos básicos, hay un ego, hay un superego, hay algo positivo, hay algo negativo en el humano y hay un cuerpo. Bueno, pues, instintos básicos, dice que está la estructura, supuestamente en el sentido del motor y función de imprimir la dirección del sentido de energías lívidas. Es cuando nosotros nos sentimos lívidamente, tenemos ese motor. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Nos bajó el líbido, nos bajó todo en el sentido, ya no teníamos que ir a trabajar, ya no pudimos trabajar, ya no me sentí activo, ya el líbido bajó. Solo habían problemas en el hogar, no estaba acostumbrado, no me conocía completamente con mi pareja, no me conocía completamente con las personas. Estaba generalmente 14 horas trabajando en una institución, o algunos pasan hasta 18 horas. No me conocía 24 horas con mi pareja. Desconocía de esa persona. Dice que también, bueno, pues ya estamos con instintos básicos, y dice que el ego, dice que es lo que desarrolla el ser humano aproximadamente a partir de los 6 meses de edad,
Es una estructura mediadora entre el impulso de nosotros. ¿Qué quiere decir mediador? Es el ego, es el positivo, el diablo bueno, es el mediador. Media todas las situaciones que nosotros hacemos. Recordamos el proceso de recordación de la huella anémica, viene nuestro recuerdo y mediamos, lo hacemos o no lo hacemos. Así como el niño va a meter el dedo en un toma corriente, ¿lo hago o no lo hago? Pero si me tira primero, después voy a aprender, va a quedar la huella anémica y después no voy a ser tonto de volver a meter el dedo para que me dé otro tirón. Eso es el proceso mental que nos da. Es algo muy complejo, pero ese es el proceso mental que da Freud. No solo encontramos el ego, dice que el ego es la realidad. Es la realidad que nosotros tenemos. El superego dice que es la instancia de la personalidad, cuya función equiparable a un juez, un censor, que quiere decir un juez, o bueno o malo. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo? Pero el juez está siempre diciéndonos, hazlo, no importando que esté bien o mal. Entonces, el ego es el mediador, el superego es el juez que nos está diciendo en nuestra mente, hazlo o lo hago, pero siempre lo hago, ¿verdad? Es como el niño, bueno, ya me dio el primer tirón, bueno, meto otra vez el dedo y me dio otro tirón. Ah, bueno, el juez me dijo, me golpeó, me dio, pero entonces ya aprendí a no hacerlo. A veces aprendemos a la mala, pero así es nuestro proceso de pensamiento. Sí. Cuando tenemos personas con adicciones, solo aprendemos cuando ya nuestro organismo ya tiene enfermedades crónicas fisiológicas. Y entonces, por lo cual encuentra nuestro cerebro ya está acostumbrado a una sustancia, o puede ser que no, sin sustancia puede ser. Puede ser lo lúdico, puede ser el proceso de la adicción de la tecnología, puede ser algo sin sustancia. En eso encontramos, nuestro organismo ya está acostumbrado a un impulso, a un líbido, a algo que me da placer, y por lo cual el psicólogo tiene que saber cuál es su placebo. La base fundamental de Freud nos dice, sí, para las personas adictas, que llegan muchas personas que tienen adicciones, puede ser cocaína, puede ser alcohol, puede ser en cualquier sentido, generalmente las personas, yo sí lo dejo, yo lo dejo con todo. Ese es el proceso de negación. No se preocupe, yo ya no tomo, pero está en un proceso de negación. No quiere dejarlo. Cuando piden ayuda es cuando ya tienen un factor fisiológico, cuando ya tienen diabetes, cuando ya tienen una hipertensión, cuando ya tienen un proceso mental, cuando ya están imaginando cosas, cuando ya están alucinando, cuando ya están escuchando voces. Ahí en ese momento pidan ayuda. Ese proceso mental que nos dio Freud nos sirve para comprender esas patologías que nos llegan al consultorio. Freud es en realidad el que nos da pues la base de cómo es el proceso mental que nosotros tenemos. Importantísimo, ¿verdad? Pero dice que también tenemos una parte fundamental que es el cuerpo. Dice que el cuerpo es el esquema que se puede ser visto, el receptículo que nosotros recibimos, cuál es el placebo, cómo va funcionando en nuestro cerebro el valor erógeno, el placer, el placebo, qué es lo que nos está moviendo.
Si recordamos hace media hora, empezamos con los humores, pero no sabía qué era lo que nos movía o cómo era el proceso mental que nos estaba funcionando. ¿Por qué éramos agresivos? ¿Por qué era tal cosa? ¿Por qué era el placer que nos da? El líbido. Esa es una parte fundamental. Y eso es el esquema que da. Pero también nos da el aparato psíquico, en el sentido de que vemos nuestro entorno, nuestro cuerpo genital. Él da las etapas genitales, hay 5 etapas de Freud, él lo da las etapas de la niñez, basados en el sexo. Eso es lo primordial. Muchos de nuestros colegas se casan con esa teoría, con la teoría del psicoanálisis, que es saber qué es lo que pasó en su niñez, en el pasado. Muchas de las heridas puede ser abandono, puede ser que haya tenido alguna otra situación, humillación, rechazo, abandono. Esas heridas en nuestra mente tuvo que haber hecho en muchos de nuestros pacientes. Son situaciones ya de adultos que nos lleva a tener consecuencias, y en algunas son consecuencias meras complicadas. Muchos de ellos son autodestructivas. La injusticia, cómo la injusticia nos llevó a tener la traición, son heridas que abren muchos huecos, pero eso nos lleva a tener muchas represalias en nuestra vida. Muchas de las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas son por rechazo, por abandono, por humillación, por traición, por injusticias que tuvieron ellos de la niñez y no han podido desprender de eso. Eso es lo importante para poder escuchar. En ese sentido de Freud podemos explicar de esa manera. El principio, el desorden que nosotros sentimos cuando somos adultos es porque hay una raíz de niñez. Sí, en ese sentido es un sentido y un contexto muy amplio el que... En la psicología, Freud nos basa en todo el proceso, nos da muy complejo, muy amplio, pero sí él es el primero que nos da el yo, el superyo, el ego, el superego, nos da en ese sentido de saber por qué es la estructura mental. Para nosotros, que es base fundamental, que es el padre de la filosofía, tenemos que tener en los primeros años de la psicología, pues es una base fundamental tener el conocimiento de la estructura mental sobre qué es la base de Freud. Así es. Que es el principio de la psicología científica, se podría decirse, porque ya se hacían algunos comprobaciones, algunas situaciones científicas. Ya posteriormente, con algunos exponentes de la psicología, ya hacen el primer laboratorio científico, pero la base fundamental generalmente es Freud. Comienza él con todos sus trabajos de observación y de experimentación, pero pues me imagino que ya en este punto de un laboratorio científico, pues ya el trabajo, los resultados, pues son a un corto plazo, ¿no? Que el trabajo de campo que siempre se hace de Correcto. Observo, averiguo y, ¿cómo se llama? Corroboro y verifico que lo que estoy pensando o lo que estoy suponiendo sea efectivamente eso. Rubén, sé que estamos cortos de tiempo contigo, pero me gustaría que en este proceso de duelo, de acompañamiento, que es a lo que tú te dedicas, también
nos regales un poco de información. Bueno. Correcto. Mira, el duelo es algo complicado en el sentido de saber que en esta etapa nosotros también ya se ha modificado el duelo, porque nos modificaron hasta nuestras normas de cómo velar a nuestros muertitos, porque no, en algunos casos, por ley, ya no podíamos velar a nuestros muertos. Y estamos todavía en pandemia y por ley tenemos 2 horas para poder enterrar a la persona que llegue a un hospital o específico, y tienen 3 horas para enterrarlo, y posteriormente, si no, es cremado. Lo que les entrega son cenizas. El día de hoy nos encontramos en un paradigma. El paradigma es, nos cambiaron culturalmente, estamos amantes al duelo, pero también hay una base. Nuestra creadora del duelo es Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross es alemana, científica, es psiquiatra. Fue una de las que estudió a las personas que estaban que se hizo experta en personas que estaban muriendo, en que estaban moribundos. Observó tantas personas que estaban moribundos, y eso le llamamos nosotros cuidados paliativos, antes de la muerte. El cuidado paliativo, ¿qué quiere decir? Apalear, sacar, aunque estemos enfermos, pero tenemos que saber y tengo que aceptar que estoy enfermo, tengo una enfermedad, pero voy a paliar, porque el único proceso que me va a quitar el dolor es el dolor del amor. Es el proceso del amor. La terapia de amor es la única que nos quita el dolor. Para mis pacientes crónicos degenerativos de lupus, de oncológicos, diálisis, SIDA, en algunos procesos crónicos, la única terapia que les quita el dolor es la terapia de amor. Ya teniendo claro de eso, sabiendo que el duelo también lleva sus etapas, no lleva una etapa. Cuando nos enfermamos también es una pérdida, también tenemos que llevar etapas. Estas etapas generalmente son entre 5, 6, 7 etapas que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Encontramos la primera etapa, que es la vida normal. Cuando muere una persona, entramos en un estado de shock, y después, aunque esté viendo el cuerpo, aunque me estén dando cenizas, es la negación. Siento que mi tío va a entrar por la puerta, siento que la persona que murió el día de ayer va a entrar. Muchas veces nos pasó en la pandemia. Las personas estaban bien horas antes y después fueron al otro día, ya fueron cenizas. Todas las personas entraron en un estado de shock. Y entramos en negación. Muchas de las personas que murieron con COVID, tal vez los familiares eran codependientes emocionales. Entonces, estaba muy apegado a la persona que moría. Pero hay una etapa compleja, y que esa es la etapa que nos quedamos nosotros, el miedo. El miedo, o me estanco en el miedo, o me quedo en el miedo. Ya no quiero salir, ya no salgo a ningún lado. Sí, murió mi papá, pero ya no salgo, me quedo solo, refugiado. Enojo, me voy a enojar con cualquiera, hasta con el perro. Voy a patear hasta el perro, porque no quiero ser acobijado, no quiero tener ese acompañamiento. Que todos me están diciendo, sí, que lo siento y todo, pero eso yo no quiero que me lo digan. Quiero que sienta mi dolor. Ese es un proceso, porque entran en el proceso de negación. La negación es decir, no, mi papá sí es cierto que murió, pero no estoy sufriendo y me estoy peleando con todo. Es como una curvita, y la curva hasta abajo es la depresión, que a no todos nos gusta, pero la depresión es lo que nos llega
porque los síntomas de un duelo no es lineal. No quiere decir que me venga el estado de shock primero, que la depresión. Puede ser que la depresión venga primero y después venga la negación, venga el miedo, venga el enojo. No es lineal. Tenemos que saber en qué síntoma viene mi paciente, porque qué es lo que está sintiendo. Después de la depresión ya viene una etapa de resignación. Sí, me resigno de que ya sé que está viviendo, pero muchas de las personas, esa etapa de resignación es cuando se tienen que hablar de las cosas materiales o el legado que dejó la persona de la persona que murió. Generalmente no están hablando de testamento, muchas personas ya están hablando de cosas materiales, de muchas cosas. La resignación es cuando nos cae el 20 y que todos están peleando una herencia ¿y ahora qué hacemos? No están viendo que yo estoy doliente y todavía quieren herencia, quieren un testamento. ¿Cómo fue lo que sucedió? Muchos no estábamos preparados para la pandemia y no estaban preparados para hacer su testamento. La tanatología se encarga también de ese proceso de cómo guiar y cómo asesorar para que hagan un testamento y qué hacerlo. Por eso hay un mes específico para el testamento aquí en nuestro país, que es el mes de septiembre. Así es. Pero no tenemos esa cultura de hacerlo. No estábamos preparados. Hay muchas fallas culturalmente. Otra etapa que viene, la aceptación. Sí acepto, claro. ya pasé la etapa, sí acepto. Pero en la aceptación, culturalmente viene la aceptación y le voy a echar un poquito de limón a la llaga. Voy a hacerle los 40 días, voy a hacerle el año, voy a hacer altar, voy a ponerle luz todos los días. Culturalmente eso quiere decir, le echo llaga al limón, porque cada vez que lo estoy haciendo estoy recordando otra vez la novela, estoy recordando y me estoy acostumbrando a doler. Y doler, no crean, todas las personas no les gusta ver a que las personas estén sufriendo. ¿Qué hace? Se empiezan a apartar de nosotros y cuando sentimos, estamos solos. Porque el dolor no es que tengo olor, sino es observable. La gente anda encurvada, generalmente demacrada, la gente se deja, ya no se maquillan a las mujeres, muchas personas se dejan, ya no les importa comprarse su ropa, aunque tengan la economía específica, ya no lavan ropa, ya no les gusta cambiarse, ya no tienen su aseo personal. Hay toda una transformación. Te comparto, Rubén, esos problemas, algo que nos escriben. Empieza hasta esta situación que nos empieza como a afectar, empiezan a buscar a personas idóneas o especialistas. Mande. Te comparto, es que me estoy dando cuenta que tenemos un desfase de 5 segundos en el chat. Nos dice Víctor Romo: en mi opinión es mejor este sistema de sepelios expreso. Creo que el protocolo hace difícil el proceso. El duelo realmente inicia cuando ya sabes que ya no lo vas a ver físicamente. Y que sea, que ya no lo veas físicamente. Mientras lo tengas ahí en cuerpo presente, todavía no lo puedes aceptar. Gracias, Víctor Romo, por compartirnos tu opinión. Cierto es que hay un proceso cultural de arraigo. Yo alguna vez he bromeado con ese aspecto tan mexicano, que ves a la señora que llora, se desvive, que mi muerto, mi quién sabe qué, ya les dieron tamalitos, ya les dieron café, y dices, señora, ¿qué es usted Mr. Hyde o qué pasa? Porque ahorita era la señora del drama y ahorita está como que no pasa nada. ¿Cómo está llevando su Las duelo? Lloronas de Oaxaca. Sí, esos procesos pues son interesantes. Qué lamentable para quienes estén acostumbrados que el sepelio, los 9 días, todo este proceso, que es una cuestión cultural, que bien lo dice Rubén, que nos la han cambiado, nos la han quitado, que la gente está acostumbrada a la misa, a todo este proceso religioso, que también quiero entender que de cierta manera da cobijo, da confort,
de que puedas ver a todas las personas ahí, verdad o mentira que te digan, que te toquen y te digan que estamos contigo, toda Al esta situación. velatorio. Exactamente. Pues Rubén, Correcto. muchas El gracias. velatorio es Dime. acoger, sentirme acobijado, Exactamente. que sientan que me está doliendo. Cuéntame. Sí, esta situación que comparten tu dolor. Es que estoy viendo que también nosotros tenemos un desfase de tiempo. Porque veo que te mueves, pero no me llega tu audio y ya me había asustado. Este, Mande. sé que te tengo corto de tiempo. Tampoco quiero atrasarte. Eh, para las personas que quieran comunicarse después ¿Correcto? con Rubén, ya tengo yo aquí todos sus datos. Voy a hacer una No, publicación especial para que ustedes no puedan te... contactarse con él sin ningún problema. Este, así que te va a llegar gente, Rubén, por favor, ayúdalos. Es una época, como ya lo has dicho tú, no estábamos preparados para la pandemia Por favor. ni para todo lo que la pandemia está haciendo con nosotros. Estamos para servirles. No estamos preparados a perder el sentido de vida que teníamos diario. Así es. Esa es una de las cosas. Yo en algún momento estuve diciendo, porque tengo otro programa, bueno, otros dos programas, Cuéntame alguna. que les estaba diciendo al público, pasa algo. En diciembre, 31 de diciembre del 2019, muchas personas desearon cambio. Pues los procesos duros, los procesos Correcto. catastróficos, son procesos de cambio. Entonces estamos viviendo un proceso de cambio y ahora no queremos un proceso de cambio, ahora no queremos cambiar. No queremos dejar de contaminar, no queremos proteger nuestra Correcto. salud, no queremos invertir en salud. Entonces todo esto es un proceso de cambio que se pidió y bueno, ahora lo tenemos y no lo queremos. Yo a mis pacientes les digo que para esta pandemia los llevo a pensar en 3 zonas. Les digo que tienen una zona de miedo, una zona de aprendizaje y una zona de crecimiento. ¿Dónde te quieres quedar? Mis pacientes son personas que tuvieron procesos traumáticos de que perdieron a las personas por COVID. Decirte de que fueron horas y ver morir a su papá en los hospitales, en lugares de en los pasillos de los hospitales, porque ya ni dio tiempo a restablecerlos. Son muertes traumáticas, pero les digo, o nos quedamos en la zona de miedo, o me quedo llorando la muerte de mi padre, o tengo que aprender, aunque sea muy doloroso, qué tengo que aprender y cuál es el legado de mi padre. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Cómo honrarlo y cómo valorarlo? Y más que eso, ¿qué me va a hacer crecer la muerte de mi padre? Muchas de esas me dicen, pero ¿cómo puedo hacer eso? A veces hasta ya no tengo ganas de salir. Zona de miedo, le digo yo, esa es una zona de miedo que solo está pensando que no me va a creer, debe estar acaparando comida. Fue una de las zonas importantes. Empezamos a ver cómo acaparábamos, cómo no llegábamos en los horarios de todos los benditos supermercados. Usted está en una etapa de miedo. Me quejo a menudo que por qué le pasó a mi papá, por qué no le pasó a todos los demás. Tiene una zona de miedo. Tiene del miedo de que usted pueda perder a otra persona. Me irrito fácilmente, sí, tiene una ira. Está usted en la zona de miedo. El miedo, no crean, no es solo decir, es que voy a tener temor. No, tiene varias manifestaciones y de las manifestaciones menos indicadas. Y le digo yo, bueno, y ahora va a pasar a usted a su tema de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Sí, aprendí a valorar a mi padre. Aprendí
a que mi padre dejó un legado. Haya sido como haya sido mi padre, lo voy a honrar, lo voy a valorar y lo voy a darle un valor. ¿Qué quiere decir? Necesito empezar a soltarlo. Soltarlo quiere decir codependencia emocional. Tal vez estaba muy unido a mi padre y entonces tengo que aprender a soltarlo. Tengo que identificar mis emociones. ¿Qué quiere decir? Una zona de aprendizaje. ¿Qué emociones estoy sufriendo por la pérdida de una persona? Aunque sean dolorosas, ese aprendizaje, ira, abandono, me siento sin padre, me siento abandonado, me siento tal cosa, esas emociones les van a dar un aprendizaje para ustedes. Otra parte fundamental es, catastróficamente miramos todas las noticias, pero ya no nos saturemos de eso. Ya no nos saturemos de eso. Mejor saturémonos de positivismo, saturémonos de que hoy por hoy ya son 100,200 muertos los que llevamos en todo nuestro país, México, pero eso quiere decir que solo llevamos el 1% de la población, casi menos del 1% de la población de todo México, de nuestro país. No ha sido tanto. La pandemia no nos ha dado tanto como en otros países, como en Europa o como en otros países como Brasil, que sí está complejo. Y reconocemos también que estamos tratando de dar lo mejor. Y nuestro país, México, es en dar, así como somos los grandes y somos los que vamos adelante y seguir luchando contra esta pandemia, contra este COVID. Pero más que eso, ya para estar en ese sentido, les digo yo, no solo se queden en aprendizaje, no solo se queden gozando el dolor, les digo yo. Les gusta estar en esa zona de confort. Les digo, zona de crecimiento. Vamos a una zona de crecimiento. Pero el licenciado, ¿cómo va a ser eso de zona de crecimiento con la muerte de mi papá? Sí. El legado de su padre tenga un propósito de vida, de que usted seguir con sus cosas, seguir con su familia y seguir luchando por seguir trabajando por sus cosas. También quiere decir pensar en mi prójimo. Muchos de nosotros, gracias a Dios, no tenemos aquí las inundaciones que están en otras áreas. Pienso en esas personas. COVID, enfermedades y todavía inundaciones, como que estamos cañón. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Me pongo los zapatos de los demás. ¿Quién es el que está más sufriendo? ¿Los que están perdiendo todo o yo que perdí a mi padre? Vivo con el presente, me caso con el presente, no me caso con el pasado. El pasado ya pasó. Me caso con el presente. ¿Qué quiere decir? Sí, el presente es doloroso, el presente lo estoy sintiendo, pero con ese presente voy a tener una zona de crecimiento. Soy empático con los demás. Estoy viendo que todos los demás también están perdiendo personas y voy a tener una mayor empatía. Y también agradezco y valoro lo que tengo y dar gracias todos los días. Gracias, aunque sea lo difícil, gracias porque mi padre pues no tuvo una muerte tan crónica, porque pudo haber sido, sé que fue rápido, pero un cáncer o específico, alguna enfermedad crónica. No fue así. Agradezco cómo murió mi padre. Mantengo un estado emocional positivo. Por favor, cuando ustedes vayan a darle un clic y vayan a darle ese clic a las redes sociales, sepan si es positivo o negativo. Nunca le den a las cosas negativas. Denle a las cosas positivas el día de hoy para tener una zona de crecimiento. Busco la manera de adaptarme. Me adapto a todo. Me adapto a las normas de sanitización. Por favor, cubreboca, gel y todos los protocolos, por favor, para que tengamos de salud. Protéjanse. No como el de hoy,
Ya muchos ya no andan con el cubrebocas porque creen que ya no hay más. Muchos de nuestro estado de Tuxtla están sin normas de salud. Por favor, comprendamos eso, que es importante protegernos y buscamos la manera de proteger a los demás. Si estás viendo en la combi, en donde tú andes, en tu carro, o en un taxi, o cualquiera que no está usando cubrebocas, díselo, porque estás siendo parte fundamental y empático con la persona. Cuéntale tu experiencia, cuéntale si enfermaste, cuéntale si no has enfermado, cuéntale porque si llevas tu cubreboca es fundamental y seas práctico. Práctico en el sentido de que sabemos que hay algo más adelante, hay un futuro que será mejor que lo que ya hemos pasado de Así la es. pandemia. Es un gran mensaje y de ¿Alguna otra? responsabilidad. No, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y las puertas aquí del Zorro que Enseña están completamente abiertas. La repito al público para después contactarse con el psicólogo. Voy a hacer una publicación Correcto. donde ustedes está su número telefónico, la dirección de su clínica y todo eso para que ustedes se puedan contactar con él. Pues hoy hablamos de la complejidad de la psicología científica. Seguimos en este proceso de comprender que hay una investigación, hay una hipótesis, hay una experimentación y la psicología es una de las ciencias que, como ya lo hemos platicado, ya nos lo ha compartido Rubén, ha tenido una de las experimentaciones, tiene un campo de experimentación muy amplio y que sigue día con día pues trabajando tratamientos y formas para poder estar cubriendo todas las necesidades del ser humano. Les recuerdo rapidísimo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estas son en Facebook y en YouTube. Ahí están apareciendo en pantalla como El Zorro que Enseña en Facebook, esa es nuestra fanpage, y nuestro canal de YouTube, El Zorro que Enseña. Recuerden que nuestro canal de YouTube es de repetición, porque muchos me han estado escribiendo de, oye, ¿no es en vivo? No, en vivo es en Facebook. Están invitados a los en vivos para que ustedes nos escriban, así como lo hizo Víctor, Román, Víctor, Víctor Romo, perdón. Gracias, Víctor, por tu comentario. Es en vivo. Las invitaciones es para que estén en vivo y aquí nos puedan ustedes comentar lo que piensan, lo que opinan. Y si tienen dudas, aprovechar que está aquí el invitado para poder resolver esta duda que ustedes puedan tener. Rubén, muchas gracias. No me vayas a colgar. Deja que envíe al corte para que ahorita me pueda despedir bien de ti. Gracias por estar con nosotros y bueno, Rubén, aquí están las puertas abiertas. Si estás haciendo webinars, también toma en cuenta este espacio para que los difundamos y para que llegues a más personas. ¿Está bien? Perfectísimo, bueno. Muchas gracias. No, a ti Rubén, muchas gracias por tu tiempo y amigos recuerden que los esperamos el miércoles para el miércoles de complemento y nos vemos el próximo viernes. Un saludo también, muchas gracias por la invitación. Sabes que hay un espacio aquí con... Dime, te escucho. Te escucho, Rubén, te escucho. Lo que pasa es que tenemos una diferencia como de 5 segundos de sonido. Cuéntame. ¿Cómo has estado? No te oigo. ¿Ya me escuchas? Es que tenemos ahí un detallito con la transmisión del audio. Me estabas diciendo algo. Cuéntame, ¿cómo viste? ¿Qué viste? Cuéntame, ¿qué puedes decir? Me estabas haciendo una invitación antes de que hagamos el corte de salida. Te estaba diciendo de cómo viste la exposición, si te gustó, si quedó claro. Estuvo perfecto, amigo.